En nuestra sección de técnicas, otro de los clásicos, y lo tenemos que tener porque es el punto cangrejo. El punto cangrejo siempre lo usamos en los bordes, pero también como decoración entre medio del tejido queda hermoso. Hay variantes sobre el punto cangrejo y ahora les voy a mostrar algunos que se podrían hacer. Pero por ejemplo, acá tengo una pequeña muestra de hileritas de vareta como para mostrarles. Yo lo hice muchísimas veces en nuestros tutoriales porque es uno de los puntos, uno de los preferidos míos. A mí me encanta cómo queda y es muy lindo emplearlo no solamente para bordes, sino integrarlo en alguna manera al tejido que estamos haciendo. Bueno, vamos a comenzar, miren, se teje de izquierda a derecha, ¿sí? Siendo diestra, obviamente. Vamos a hacer así, entramos al primer punto de cualquier punto que tengamos de orillo, puede ser un saco, el borde de abajo, o puede ser una guarda, puede ser algún chal, no sé, lo pueden emplear en tantas formas y en tantos lugares. Por ejemplo, miren, les voy a mostrar, acá tengo, hace poco hicimos estos niditos en nuestros tutoriales y a mí me gustó mucho hacerle todo el borde de este canastito. Miren qué bonito que queda, como viste enseguida un borde, queda precioso. Aquí, por ejemplo, tenemos el tutorial de estos niditos que son divinos y con una terminación así queda fantástico. Miren qué lindo. Y también hicimos otro tutorial para Pascuas, no sé si recuerdan, nuestras canastitas para guardar los huevitos. O también las podemos emplear como si las rellenamos con vellón, las podemos hacer alfileteros, pero en realidad estas son cajitas. Y si ustedes notan, este punto cangrejo es una fantasía, tiene una variación. Miren qué bonito que es, ¿ven? Tienen un punto largo y uno corto. Y de esto así se pueden hacer un montón de formas. Pero bueno, estos son pequeñas muestras que hemos hecho, que también está el tutorial, recuerden, muy bonito. Hicimos este trabajo que la verdad que queda muy lindo. Y acá vamos a hacer esta pequeña muestra y les voy a mostrar primero el clásico, ¿no? El que hacemos siempre. Dejamos una hebra y comenzamos con una cadenita de ajuste que hago siempre. Y vamos a hacer así, miren. De este primer punto voy a saltar al segundo, así con mi aguja, la giro un poco y entro ahí. Voy a buscar la lazadita de atrás y la traigo hacia adelante. Y si ustedes notan, acá hace una especie de torzada, una torzada muy pequeña. Entonces ahí lo cierro, ¿ven? Ahí. Y queda con este como un rulo se le hace, es muy bonito este punto. Ahí voy de nuevo, me salto al punto de al lado, entro con mi aguja, voy a buscar la lazadita de atrás y la traigo. Ahora lo cierro, ¿eh? Es como un punto bajo, pero queda torcido y lo estamos tejiendo de izquierda a derecha, porque yo soy diestra. Miren qué bonito que queda, ¿eh? Si nosotros queremos hacer terminaciones de gorros, de bufandas, en realidad va en todos lados. Este punto queda precioso. En sacos, en ropita para bebé. Bueno, infinidad de ideas. Miren qué bonito. Lo giramos un poquito, traemos la hebra y lo cerramos. Y así vamos haciendo una decoración muy linda, una terminación perfecta para cualquier trabajo. Miren qué lindo que queda. Esta sería la parte de atrás, queda como cruzadito, y este es el frente. Miren qué bonito. Y acá, por ejemplo, les voy a mostrar en otro ejemplo. Si quisiéramos hacer como este, uno largo y uno corto, miren cómo hacemos. Por ejemplo, ¿no? Hacemos este corto y el próximo puedo entrar por entre medio de las varetas o puedo llegar a estirar un poquito aquí la hebra y me voy hasta el punto de abajo. Entonces lo hago bien largo. Llego hasta aquí arriba con la lazada y cierro. Miren, este es bien largo porque como este era una vareta, yo puedo llegarme hasta el espacio de abajo. Ahí.
Luego el próximo lo hago aquí cortito. Esta es otra forma de hacer, ¿ven? Ahora, el que viene, este no lo voy a tejer porque lo tejí acá arriba, tejo en este de aquí abajo, miren. Estiro un poquito la cadenita, me voy hasta abajo, donde inicia la vareta, estiro, llego hasta el borde y lo cierro. Entonces me queda uno largo y uno corto. Y ahí tejo el cortito, el que es bien de borde. Miren qué lindo efecto que queda. Y también es el punto cangrejo. Hago uno más, me voy hasta abajo, en el punto que sigue, estiro y lo cierro. Este próximo lo hago cortito. Y bueno, tenemos una terminación diferente. Miren qué bonito. Esta es una forma, este es el clásico que hacemos siempre. Miren qué lindos que quedan. Ahí lo voy a dejar. Y les voy a mostrar otro más. Voy a buscar otro color que podemos hacer. Hay muchas formas. Cuando uno agarra la aguja y un poquito de lana o de hilo de color, la verdad que nos ponemos a jugar. Hay cosas maravillosas. Esta muestra, por ejemplo, tiene varetas y tiene puntos bajos. Una hilera de vareta, una de punto bajo. Así. Porque esto lo podemos hacer en cualquier base de tejido. Acá voy a hacer mi cadenita de ajuste. Y acá puedo comenzar, por ejemplo, con el clásico, el primero, el que uno conoce siempre, que lo vemos en todos lados. Bueno, sería este que viene en la orillita. Ahora, y aquí podemos hacer este otro largo. Por ejemplo, este punto bajo. Yo podría hacerlo en el próximo punto, aquí, que me corresponde, y lo estiro un poquito. ¿Ven? Entonces ya no se estira tanto porque esta base tiene un punto bajo, no tiene vareta. Entonces me queda uno cortito y uno más o menos ahí a media distancia. Pero también podemos hacer uno que es muy lindo, que como borde queda precioso también. Y miren, acá lo voy a empezar. Tejo, estiro, tomo la lazada, vuelvo a entrar, estiro y lo cierro. Entonces, ¿qué hice? Hice un punto cangrejo doble y que me queda como más gordito. Me voy al lado, tejo uno común y vuelta otra vez. Tejo uno ahí y lo sostengo. Tomo la lazada, entro de vuelta, traigo y lo cierro. Y al lado tejo uno común, simple. Entonces voy combinando. Miren qué bonito efecto que le queda. Ven que queda como más gordito. Si este mismo lo quiero hacer un poquito más largo, entonces me voy a ir hasta aquí abajo. Miren. Este es el espacio donde me corresponde el de aquí abajo. Entonces estiro hasta aquí abajo. Lo traigo. Tomo la lazada y voy de vuelta. Estiro y lo traigo. Entonces lo hago gordito, pero ya es un poquito más largo. Lo cierro. Y al lado puedo tejer uno común. Ahí va de nuevo. Voy al lado, estiro, tomo la lazada, voy al lado, estiro y lo cierro. Y tejo uno común. Entonces voy combinando. Ahí voy de nuevo. Voy a hacer uno más. Estiro, voy de nuevo, estiro y lo cierro. Y al lado tejo uno común. Tenemos variedad, hay varias formas de hacerlos, quedan muy bonitos todos. Este es el común, el que hacemos siempre y que ya lo conocemos muchos. Este está combinado, uno un poquito más largo porque recuerden que tenemos una base de varetas. Entonces hicimos el largo de una vareta y luego volvemos al cortito. Uno largo, uno cortito. Acá empezamos con el común. Y acá, como tenemos una base de puntos bajos, entonces este lo estiré un poquito, apenas. Y combinamos uno un poquito más largo y el que hacemos siempre, el clásico. Y este es el que viene con doble lazada. Lo hacemos con doble lazada. Y acá queda como más larguito, también con doble lazada. Y vamos combinando uno y uno. Miren qué belleza estos puntos, qué decorativos que son. Y que les podemos dar muchas formas. Este está tejido con hilo de macramé, queda precioso.
y estos están tejidos con varias hebras de lanas o lanas gruesas y miren qué marcado que queda, muy bonito. El punto cangrejo, hay muchas más formas de hacerlos, son muy decorativos y bueno, para todo tipo de bordes quedan fantásticos.